La entrevista en estudio en esta oportunidad es junto a la gobernadora de Linares, Claudia Aravena. Bienvenida, gobernadora, a TV5 Noticias. Además. Muchas gracias, Rodolfo. Como siempre, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá y de poder estar obviamente compartiendo con los auditores y auditoras que nos acompañan a estas horas de sus casas. Así es, pues hay importantes novedades, siempre el tema del empleo, capacitación es fundamental acá en la zona y ya fines de marzo nos trae novedades en torno del programa Más Capaz. Exactamente, ustedes saben que el año 2014 fuimos comuna piloto dentro de 3 comunas de la región en este programa Más Capaz con 395 cupos que fueron alrededor de 10 cursos aproximadamente, y este año ya la verdad que se hace más extensivo, son más de 6.000 cupos a nivel regional y nosotros vamos a estar en 6 comunas de nuestra provincia precisamente con estos programas con distinta cantidad de cursos en cada comuna, y acá en la comuna de Linares también vamos a estar aproximadamente con 10 cursos. Lo interesante y lo importante es hacer el llamado a que el día 31 se va a dar inicio a las inscripciones, vamos a estar en la gobernación con el director regional de CENSE, Enrique Alul, precisamente para dar las orientaciones para que la gente pueda conocer cuáles son los cursos a los que pueden ellos postular y pueden empezar a inscribirse. Desde ya pueden revisar la página de CENSE con su cédula de identidad si cumplen con los requisitos precisamente para postular a estos cursos. Así es, recordemos para que quede bien claro, a partir del 31 de marzo. Exactamente, el 31 de marzo. Y la experiencia del Más Capaz piloto que se implementó en el segundo semestre del año pasado, gobernadora, ¿qué resultados trajo? Bueno, de momento estamos cerrando ya, mañana de hecho tenemos una certificación, estamos trabajando con ellos y se están haciendo las intermediaciones laborales. Hasta el momento el resultado es bastante positivo y seguimos mientras vamos certificando, viendo la intermediación laboral. La idea es que la mayor cantidad de gente que haya postulado y que haya cursado estos oficios pueda quedar trabajando, y en eso estamos preocupados también. Y en relación a ello también se preparan los cursos para este año para que sean cursos que el día de mañana puedan también encontrar campo laboral. Así es. Respecto de estos fondos, siempre marzo, abril nos traen novedades en torno a la postulación y hay 2 que son significativos para las organizaciones sociales, ¿no es cierto? El Fondo Social Presidente de la República y además lo disponible en cuanto a seguridad ciudadana. Exactamente, es por ello que muchas organizaciones ya conocen los procedimientos, conocen los plazos, pero siempre hay dirigentes nuevos que están ingresando y obviamente la idea, como gobierno nosotros queremos facilitar obviamente y promover la participación ciudadana, por ende queremos que la gente y los nuevos dirigentes que vayan existiendo vayan interiorizándose y vayamos entregando las herramientas para que puedan postular a estos fondos. Esa es precisamente la finalidad de nuestra presidenta, que es incentivar la participación de la comunidad. Y es en ese sentido que hemos determinado como gobernación este año hacer capacitación en las 8 comunas de la provincia, tanto del Fondo Nacional de Seguridad Pública como del Fondo Social Presidente de la República, y damos inicio a estas capacitaciones en la comuna de Linares el día 6 de abril a las 9:30 de la mañana en el Salón Balmaceda de la Gobernación. Así que hacemos la invitación a todos los dirigentes y dirigentes sociales de la comuna para que asistan ese día y podamos explicarles precisamente los requisitos, los montos, los plazos, a qué pueden postular, a cuáles pueden postular infraestructura, cuáles pueden postular equipamiento, para que ellos dentro de los plazos se organicen como comunidad, vean cuáles son sus necesidades y efectivamente hagan uso de estos fondos y postulen. Así es, el resto del calendario lo estaremos recordando nosotros los próximos días antes de que llegue a abril. Bueno, todos nos hemos visto impactados, gobernadora, por la situación ocurrida en el norte, ¿no es cierto? Copiapó, Antofagasta están en una catástrofe, aislados algunos, canalizando con una ayuda social también. Desde Linares hay muchas personas inquietas por lo humanitario, también porque tienen familiares como en otras regiones que están trabajando, están radicados allá, tratando de averiguar información. Hay 2 vías, una puede ser, ¿no es cierto?, lo que puede hacer cada uno por las redes sociales, teléfonos, en fin, pero el gobierno también está interesado en poder facilitar la eventual ubicación de personas. Tomamos contacto hoy en la mañana precisamente con Carabineros, conversamos con el prefecto para ver la posibilidad de ser un medio o un intermediario entre aquellas personas que no logran conocer o saber el estado de la situación que se encuentran sus familiares, sus cercanos en la zona de la catástrofe. Así que precisamente por medio de Carabineros, el capitán Jaque le iba a encomendar al prefecto precisamente que si alguien conocía, por favor también pedimos a la comunidad que cuando efectivamente no tengamos conocimiento de alguien, puedan tomar contacto con Carabineros, van a hacer toda la gestión posible para poder tratar de localizar a la persona o al familiar del cual no tengamos noticias, para lo cual es importante tener ciertos antecedentes como por ejemplo el nombre completo, la cédula de identidad, saber dónde reside, dónde está el domicilio de la persona.
Y para la ayuda social también se está canalizando un punto para facilitar este proceso. Nosotros coordinamos y conversamos ya con Cruz Roja precisamente, quienes están haciendo precisamente el centro de acopio oficial acá para que la gente pueda llegar con la ayuda humanitaria que es característico del chileno, precisamente querer colaborar en estas instancias. Así que precisamente Cruz Roja, que además que todos sabemos que tienen la experiencia y la expertise en este tipo de situaciones, tanto para poder recepcionar como para el día de mañana poder canalizar y hacer llegar precisamente la ayuda donde se requiera. Así es, gobernadora, queremos agradecer la gentileza de esta conversación, bueno, y seguramente nos faltará un momento en que nos podamos reunir con más tranquilidad y calma para poder dialogar sobre temas de interés para nuestra zona. Que esté muy bien. Muchas gracias como siempre por la oportunidad de dar a conocer precisamente en qué estamos y cuál es el compromiso de nuestra presidenta precisamente por la provincia de Linares. Así es, que esté muy bien. Hasta Muchas pronto. gracias. Y a ustedes les invitamos a nuestra pausa en TV5 Noticias y de regreso mayores informaciones. Esperen.